Diabetes y prevención de la enfermedad renal crónica. Generalidades. La diabetes mellitus describe un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por una hiperglucemia crónica. La diabetes tipo 1 tiene un inicio principalmente en la niñez y la diabetes tipo 2 un inicio principalmente en adultos. La diabetes tipo 1 involucra susceptibilidad genética y desencadenantes ambientales que generan una respuesta autoinmunitaria con producción de anticuerpos contra las células beta pancreáticas, ocasionando deficiencia absoluta de insulina. Y en la diabetes tipo 2, numerosos factores, tanto genéticos como ambientales, provocan una alteración de la captación de la glucosa, en donde sí hay glucosa, pero esta no funciona de manera correcta, además de una disfunción de las células beta pancreáticas que disminuye la producción de insulina. En cuanto a la epidemiología mundial de la patología, el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014, y hay que mencionar que entre 2000 y 2016, la mortalidad prematura por diabetes creció en un 5%. Los principales órganos afectados son el corazón, el cerebro, las extremidades, los ojos y los oídos. En cuanto a la epidemiología en México, cabe destacar que México ocupa el 6º lugar mundial en casos de diabetes y que algunos factores de riesgo generales para padecer diabetes son tener prediabetes, sobrepeso, 45 años o más, tener historia familiar de diabetes, sedentarismo, haber tenido diabetes gestacional, ser afroamericano, hispano o latino, indoamericano o nativo de Alaska. Manifestaciones clínicas incluyen sed excesiva, hambre excesiva, ganas constantes de orinar, calambres, fatiga y pérdida de peso inespecífica. Para poder establecer el diagnóstico de diabetes, se pueden hacer diferentes pruebas, como por ejemplo glucosa en sangre aleatoria, glucosa plasmática en ayunas, test oral de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada. Esta última es la mejor prueba para poder establecer un diagnóstico correcto de la enfermedad. Es importante saber cómo interpretar estos estudios. Para poder establecer el diagnóstico, se deben de tener 126 miligramos sobre decilitro o más de glucosa plasmática en ayunas, un valor de 200 miligramos sobre decilitro o más en el test de tolerancia oral a la glucosa y una hemoglobina glucosilada de 6,5% o más. Para prevenir la diabetes se recomienda la actividad física, con una ejercitación regular y también reduciendo la cantidad de tiempo en la que uno pasa sedentario. La alimentación es importante, hay que consultar a un nutricionista, llevar una dieta alta en fibra y evitar el azúcar a toda costa. Otras cosas que se deben hacer es llevar un correcto manejo del peso y evitar la ingesta de alcohol y tabaco. Complicaciones de la enfermedad incluyen la neuropatía diabética, el pie diabético, la retinopatía diabética y en lo que nos enfocaremos nosotros, en la nefropatía diabética. Esta última podría hacer llegar al paciente a una enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como una anomalía en la estructura o función renal que persiste más de 3 meses. Algunas causas son la diabetes, la glomerulonefritis y la hipertensión. Existen ciertas red flags o signos de alarma de la enfermedad renal crónica que se dividen en tempranos y tardíos. En cuanto a los tempranos está la falta de apetito, la sensación de malestar, fatiga, dolores de cabeza, picazón y resequedad en la piel, náuseas y pérdida de peso. En cuanto a los tardíos tenemos la piel anormalmente oscura o clara, dolor de huesos, somnolencia, entumecimiento de manos y pies, calambres, mal aliento, hematomas, sed excesiva, hipo frecuente, problemas con actividad sexual y detención de periodos menstruales, dificultad para respirar y problemas con el sueño y vómitos. Si usted presenta alguno de estos síntomas, es importante que visite a su médico lo más pronto posible. ¿Acaso todo esto se puede prevenir? Existen 7 reglas básicas para poder prevenir la enfermedad renal causada por diabetes. Realizar controles regulares, controlar la presión arterial, tener un buen nivel de azúcar, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio constantemente, dejar de fumar y no usar analgésicos en exceso. Lo antes mencionado funciona para poder obtener objetivos glucémicos, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada menor a 7%, una glucosa capilar preprandial de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y un pico de glucosa capilar postprandial menor a 180 miligramos sobre decilitro. Es importante mencionar a la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, que se encarga de este tipo de situaciones. Actualmente, la población sufre de problemas de alimentación, metabólicos y de un exceso de sedentarismo. Lo antes mencionado, que no siempre se atiende, da como consecuencia enfermedades como la diabetes, que es la causa principal de muerte en la población mexicana. Es importante crear un cambio en la perspectiva acerca de la diabetes y crear un cambio en el estilo de vida de todos y todas para evitar padecerla y evitar complicaciones como la enfermedad renal crónica. Gracias por su atención. El equipo estuvo conformado por Almudena, Ismael, Alfredo, Frida y María Paulina.
created using Powtoon.